Y a propósito de reflexión, estamos justamente con alguien que permanece en el contexto de la historia para poder entender qué pasa con nuestro país. La hemos tenido en alguna oportunidad aquí y está Carmen McEvoy con nosotros, historiadora, y nos alecciona permanentemente sobre esto que todos entendemos como, si no conocemos nuestra propia historia, estamos condenados a repetir la mala historia. Carmen, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar en Punto Final. Buenas noches, Mónica, y muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a tu público. El sábado, en un artículo del Comercio, el título es bien sugerente respecto a este casi primer año de gobierno, pero en general mirando qué es lo que estamos enfrentando los peruanos en esta circunstancia. Y habla de un asumir el naufragio. Pero aquí, digamos, naufraga el gobierno, naufragamos los ciudadanos, ¿hacia dónde apuntamos en ese naufragio? Y si al final podemos encontrar una boya para salvarnos como Perú, ¿no? Bueno, yo creo que estaba mirando el reportaje anterior y aparentemente es el naufragio del Estado peruano, ¿no? El Estado peruano está implosionando, la moral de los servidores públicos está por los suelos, no se les respeta, se les maltrata, ¿no? Entonces tenemos muchos procesos simultáneos, ¿no? Por un lado un legislativo que ataca reformas, por otro lado un ejecutivo que degrada la institución presidencial y al mismo tiempo desbarata al Estado, lo que habíamos logrado, digamos, obtener como Estado. Habían círculos virtuosos en el Estado peruano que funcionaban, equipos, y si recordamos tu documental previo, esos equipos están en proceso, pues, es como una carnicería, ¿no? Entonces, eso duele, ¿no? Como peruanos nos debe doler, porque yo creo, y acá tomando tu comentario final, que para el presidente no hay un sentido de continuidad en la historia, ¿no? El presidente, cuando llegó, vino a refundar la historia peruana, a convertir el palacio en un museo, a iniciar un nuevo ciclo. Entonces él no tiene la mirada de que el Estado peruano se construye en el tiempo y que con sus luces y con sus sombras sí, claro, ha logrado remontar muchísimas crisis este Estado, ¿no? Esta república que tenemos. Y por eso le pediría a Carmen enmarcar la responsabilidad del presidente, porque en un primer momento me imagino que mucha gente pudo mirarlo con cierto optimismo, en el sentido del idealismo, de lo que podía traer consigo, pero al final nos encontramos con un personaje que está muy lejos de ser un personaje bucólico o probablemente engañado en una circunstancia. Estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Claro, él mistifica la idea de refundación que viene de antiguo, no es algo original, ¿no? La idea del caudillo que viene a salvar, que viene a refundar, y la paradoja es de que con esta gran oportunidad que le daba la historia a un maestro rural, él termina repitiendo y él termina caminando por ese laberinto prebendario donde están los familiares, los compadres, los amigos. Entonces ha vuelto, digamos, en este juego, pero ha acelerado. El problema es que está acelerando el deterioro del Estado, ¿no? Porque probablemente este Estado erosionado lo hemos vivenciado por muchas décadas, pero existía una plana de burócratas que lo defendían, ¿no? Que a pesar de todo lo que hemos visto a lo largo del tiempo, presidentes culpables de corrupción, había una plana burocrática que seguía, digamos, manteniendo a ese Estado en movimiento. Pero ahora el Estado peruano está paralizado porque ha sido tomado por asalto por personajes totalmente ineptos, ¿no? Entonces, esa es la tragedia que estamos viviendo ahora. Alberto Vergara ha dicho que en lo que coinciden es que tanto el legislativo como el ejecutivo es en un saqueo del Estado. ¿Coincide con eso?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que acá no hay interés nacional, ¿no? En ambos lados no vemos un interés nacional, sino es una anarquía de intereses personales que se basan básicamente en la idea toma que te doy, ¿no? La constitución de la mesa, que todos los beneficios que puedes obtener, por el lado del Ejecutivo, el cuoteo de los ministerios. Entonces estamos viendo un sistema que se derrumba, por eso el título de mi artículo, ¿no? Asumir el naufragio, ¿no? Y ver en qué manera, o sea, tenemos que tener una actitud autocrítica y ver qué cosa planteamos para que esta situación, cuando esta situación termine, qué vamos a hacer para reconstruir el Estado peruano y la sociabilidad, Mónica, porque yo creo que cuando ocurra la implosión que se está dando en cámara lenta, la consecuencia es la violencia. Y esa violencia va a ser bien difícil de contener porque va a haber hambre, va a haber, el fertilizante no llega, la inflación continúa. Entonces, esto es una bomba de tiempo. Pero eso tiene plazo perentorio, es decir, si el ciudadano en este momento tuviera que aportar para encontrar una salida a esta crisis que está deteriorándose, a este naufragio, donde pueden pasar dos cosas. Una, como decía, encontrar la orilla, no importa que lleguemos muy magullados y muy cansados, o finalmente morir en el intento, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer ahora, Mónica, tiene que haber un plan mínimo y un plan máximo, y el plan mínimo es salvar a las instituciones. O sea, yo lo que creo es que las instituciones las tenemos que preservar, tenemos que tener una denuncia permanente, digamos, de este saqueo, de esta toma del Estado, que es por el beneficio personal, lo vemos todos los días. O sea, esta no es una historia nueva. Y por otro lado, ir preparándonos para cuando llegue el momento de comenzar, ¿no? Yo creo que acá hay que comenzar a reconstruir un país con bienestar para todos. Hemos cometido muchos errores. Yo creo que acá tiene que haber una autocrítica, ¿no? De un Estado que nunca fue un Estado de bienestar, siempre fue un Estado prebendario, un Estado patrimonial. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Sí. La gran discusión nacional que tenemos que tener todos, ¿no? Ahora, para eso tenemos que señalar que se vayan todos, como dicen algunos, o, digamos, cada uno puede tener un rol en esa especie de recuperación, porque en realidad lo que me da la impresión es que hemos puesto parches hasta que hemos llegado a lo más profundo de una circunstancia donde la involución es evidente, ¿no? Bueno, que se vayan todos no puede ser, porque alguien se tiene que quedar, digamos, es como una casa abandonada, o sea, tú no puedes dejar una casa abandonada. Sí. Yo siento, alguien tendrá que quedarse ahí. Pero los líderes no existen ahorita. Pero para que funcione el agua, la electricidad. Sí. Entonces esa idea que se vayan todos es un vacío de poder, o sea, es el vórtex, ¿no? Eso no puede ocurrir. Yo creo que acá tiene que haber un proceso de conversación entre peruanos. ¿Qué le conviene más al Perú, Mónica? Yo creo que acá ya finalmente... ¿Qué le conviene más al Perú de acuerdo a su mirada? Bueno, le conviene salvar las instituciones. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que, por ejemplo, los equipos en el Ministerio de Salud tienen que seguir funcionando. El Ministerio de Economía tiene que hacer su trabajo. Entonces tenemos que ahora preservar lo que hay. Y después veremos qué cosa va a ocurrir con el Ejecutivo y el Legislativo. Hay muchas decisiones que no dependen de nosotros, que están en manos del Congreso. Entonces, nosotros podemos tener muy buenos deseos de que esto se convierta en una república modelo, pero yo creo que estamos en una encrucijada, y en las encrucijadas más bien uno no sabe qué va a ocurrir al otro día. Acuérdate que la historia del Perú es muy azarosa, sí, claro, y cada 24 horas va cambiando el escenario. Claro que sí, y eso es absolutamente, digamos, que lo podemos certificar los peruanos que hemos tenido algún camino que recorrer, por lo menos en los últimos 40 años. Pero podría ser, digamos, una especie de situación de fracaso en todos los sentidos del Perú. Esto es un fin de ciclo, o sea, yo creo que es un fin de ciclo no solamente para el Perú, como lo has podido notar en el artículo, sí. Es un fin de ciclo a nivel de la humanidad. Estados Unidos está lidiando con sus propios demonios, la violencia, sí. El fascismo, lo mismo está ocurriendo en Europa. El racismo, clasismo, claro.
claro, racismo, fascismo, polarización social. Entonces se está dando con lo que yo llamo un ajuste brutal de cuentas, ¿no? Histórica. Y en ese ajuste brutal lo que tiene que haber es una toma de conciencia de la ciudadanía y tenemos que tener más participación. Y yo lo que creo respecto a tu pregunta previa, toda salida debe ser constitucional. Porque si no vamos por la Constitución y por la ley, esto se puede desbocar totalmente, ¿no? Entonces, cualquier salida que encontremos como colectivo, porque yo creo que vamos a tener que encontrarla como colectivo, tiene que pasar por la ley, que es lo único que puede preservar la República y las instituciones. O que recaiga en la vicepresidencia, o que finalmente el presidente o presidenta del Congreso vayan a una presidencia de transición y convocar a elecciones. Algunos dicen solo presidenciales y muchos dicen que deberían ser generales. Es decir, esos son los escenarios que deberían manejarse. Y sobre todo que el Ministerio Público haga su trabajo. Hay 5 investigaciones pendientes, ¿no? Tenemos que llegar a la verdad, tenemos que informarnos realmente, ¿no? A través de una Fiscalía de la Nación, que es la que protege al Estado peruano. O sea, ahí hay un grupo de servidores públicos que están defendiendo al Estado. Entonces ahí también se tiene que ir viendo una solución estructural, ¿no? Y ver de ahí, y lo que yo siempre digo, esto se tiene que tomar con calma, con mucha tranquilidad, porque cualquier decisión va a significar el futuro, ¿no? Entonces tampoco se pueden tomar decisiones apresuradas, emocionales, ¿no? Este es un momento muy difícil y hay que pensar en los 35 millones de peruanos y no solamente pues en un pequeño grupo, ¿no? Entonces a eso vamos. Y hablando de eso, el 28 de julio justamente queremos conmemorarnos a través de esta celebración, de estas crónicas bicentenarias, en las que la memoria, y acá quiero introducir un elemento, ¿no? Sin memoria no vamos a poder caminar. Y yo creo que acá lo que nos está faltando son buenos ejemplos, nos están faltando paradigmas, nos están faltando, digamos, la promesa de la primera Asamblea Constituyente, que se celebran 200 años en septiembre. El año más difícil que estamos viviendo es el año de nuestro bicentenario de la primera Asamblea Constituyente. ¿Y ahí qué cosa se discutió? Felicidad, justicia, igualdad. Entonces volvamos a esos conceptos para resignificarlos, mientras que el problema coyuntural se va resolviendo. Ciertamente. Bueno, el problema coyuntural nos tiene con la soga al cuello en términos amplios, pero lo cierto es que si lo ponemos dentro de un contexto histórico, siempre podremos encontrar alguna salida, Carmen. Yo felicito además este esfuerzo de estas crónicas bicentenarias, he comenzado a verlas y a escucharlas y la verdad es que hay que conocernos a nosotros mismos y saber de nuestra historia para no repetir y no estar en situaciones tan extremas como las que hoy nos encontramos, y no solamente porque tenemos que hacer una autocrítica todos en relación a lo que estamos viviendo, sino para ver si recuperamos de alguna manera el Estado peruano que somos todos. Muchísimas gracias. Y algo más quiero mencionar, felicitar a Kimberly García, que lo que nos muestra es que el Perú sigue dando la pelea en la carrera de fondo. Ella es una fondista, es una huanca, que nos muestra la energía, la perseverancia, la responsabilidad personal y el esfuerzo de los peruanos. Entonces, el juego político va por un lado y la sociedad civil y su esfuerzo por sobrevivir y por celebrarse va por otro. Y eso tampoco tenemos que olvidarlo. Me uno completamente, no tendría nada que agregar. Desde aquí a Kimberly, por supuesto, nos ha dado este destello de felicidad y lógicamente tiene que ver con el esfuerzo suyo y el de su familia, pero le da una alegría enorme al país que tanto lo requiere. Muchísimas gracias. Buenas noches, Mónica. Gracias por la oportunidad. No, encantada. Bueno, vamos a...